Feliz y bendecida noche, familia de Centro Cristiano Restauración. Hoy es lunes de estudio bíblico. Hoy vamos a ver el libro de Abdías. Pero antes de comenzar, vamos a orar para entregar este estudio a nuestro Señor. Padre eterno, Jehová de los ejércitos, gracias, Señor, por permitirnos conocer de tu palabra. Hoy te pedimos, Padre eterno, que seas tú, Señor, dirigiendo mis palabras, que seas tú dirigiendo este estudio, Señor, y que seas tú también en nuestro entendimiento y corazón, permitiendo, Señor, que hoy la información quede en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y sobre todo se haga carne en nuestras vidas. Gracias, Señor, que seas tú tomando el control de este estudio, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a hablar sobre el libro de Abdías. Este libro contiene solamente un capítulo, el cual en sí contiene 21 versículos y en total 670 palabras. Este libro pertenece al Antiguo Testamento y tiene su nombre por quien lo escribió, que fue el profeta Abdías. Este profeta escribió este libro en el año 586 a.C. El profeta Abdías vivió en Jerusalén después de la deportación de Judá a Babilonia. Él fue el mensajero de Dios que anunció la caída de los edomitas, quienes eran los descendientes de Esaú, los que habían gozado de la caída de Judá. Él también profetizó de un futuro cuando los judíos volverían a gobernar las tierras que estuvieron una vez bajo el control de David. El trasfondo histórico de este libro es una breve profecía del hecho de los idumeos contra Judá, el cual ellos, aprovechándose de la caída y destrucción de Jerusalén, no solo vinieron y ayudaron a aquellos quienes invadieron Jerusalén y Judá, sino que también se alegraron de la desgracia de Judá. Saquearon la ciudad y ocuparon una parte del territorio. Estos son los edomitas. Abdías anuncia el castigo para Edom, el castigo de parte de Dios para Edom, y la proximidad del día del Señor en que el juicio divino se abatiría sobre ese pueblo y Judá sería restaurado. Este libro tiene una gran característica particular, ya que el profeta Abdías utiliza un enérgico lenguaje poético y está escrito en forma de canto fúnebre por la fatalidad. Abdías trata el tema del orgullo y el deseo de venganza y deja en claro que estas actitudes conducen en última instancia a la destrucción. Como le ocurrió al pueblo de Edom, los edomitas confiaban en su fortaleza en la montaña y en su poder militar, pero aprendieron una lección dolorosa. Siempre que basamos nuestra seguridad en nuestras propias fuerzas, todo se desmorona. La verdadera seguridad y fortaleza vienen de nuestro Padre Celestial. El nombre Abdías quiere decir siervo de Jehová y se encuentra 20 veces en el Antiguo Testamento, refiriéndose por lo menos a 20 individuos más o individuos diferentes a este Abdías profeta. En este libro se tocan dos temas importantes o dos pasajes bíblicos. Uno, que es el que vemos al comienzo, el juicio para Edom, que es la parte más breve de este capítulo, donde Dios le asegura al pueblo que le castigaría a aquellos que le habían maltratado a su pueblo santo. Luego vemos en el siguiente pasaje bíblico la liberación y restauración para Israel. Abdías enseña que Dios es soberano sobre todas las naciones. Aunque los enemigos del pueblo de Dios pudiesen haber experimentado vislumbres momentáneos de gloria, finalmente serían derrotados por Dios y sus tierras serían entregadas a su pueblo. ¿Quiénes son los edomitas? Los edomitas tienen su origen en Esaú, ¿se recuerdan? El primogénito gemelo de Isaac y Rebeca, quien luchó con Jacob, es decir, el hermano de Jacob, y luchó con él aún mientras estaban en el vientre. El nombre de Esaú quiere decir velludo, porque él era todo velludo como una pelliza, dice la palabra. Él también es llamado Edom, lo cual quiere decir rojo, debido a la venta de su progenitura a cambio de un guiso rojo que había hecho Jacob.
Él mostró un menosprecio por las promesas de pacto al casarse con 2 mujeres cananeas y más adelante con la hija de Ismael. Esto lo podemos leer en Génesis capítulo 28. A Edom o Esaú le encantaba estar afuera y después que la bendición de su padre le fue robada por Jacob, fue destinado a permanecer siendo un hombre de los espacios abiertos. Esaú se estableció en una región que en su mayor parte estaba constituida por montañas escabrosas al sureste del Mar Muerto, llamado Edom, el área de 64 kilómetros de ancho, la cual se extiende aproximadamente 160 kilómetros al sur del Golfo de Acaba. La legendaria carretera del Rey, una ruta de caravana esencial uniendo África del Norte con Europa y Asia, pasa a lo largo de la meseta oriental. Los edomitas se opusieron a Saúl, es decir, ellos han hecho o hicieron varias cosas que quisieron dañar al pueblo de Israel, al pueblo del Señor. Ellos se opusieron a Saúl en el año 1043 a.C. y fueron sujetos bajo David. Luego se le opusieron a Salomón, pelearon en contra de Josafat y exitosamente se rebelaron en contra de Joram. Fueron conquistados una vez más por Judá bajo Amasías, el rey Amasías, pero volvieron a ganar su libertad durante el reinado de Acaz. Más tarde Edom fue controlado por Asiria y Babilonia en el V siglo a.C. Los edomitas fueron forzados por los nabateos a dejar su territorio. Se mudaron a la zona de Palestina del sur y llegaron a ser conocidos como los edomitas. Herodes el Grande, un edomita, se convirtió en rey de Judá bajo Roma en el año 37 a.C. En un sentido, la enemistad entre Esaú y Jacob continuó en el intento de Herodes por asesinar a Jesús. Los edomitas participaron en la rebelión de Jerusalén en contra de Roma y fueron derrotados junto con los judíos por Tito en el año 70 después de Cristo. De manera irónica, los edomitas aplaudieron la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C., pero murieron tratando de defenderla en el año 70 después de Cristo. Después de este entonces ya no se volvió a oír de ellos. Tal como Abdías predijo, ellos serían cortados para siempre. Ni aún un resto quedaría de la casa de Esaú. Y el Señor, como siempre, cuando da una palabra la cumple. Entonces, en este libro de Abdías vemos ese juicio de parte del Señor para un pueblo que se burló de su pueblo santo, para un pueblo que no extendió la mano en el tiempo en que el pueblo del Señor lo necesitaba. Y por ello sufrió las consecuencias, por ese orgullo, esa soberbia y por haberse burlado del pueblo santo de Dios. Un libro interesante, un libro corto, pero un libro que le pertenece al Señor y donde una vez más nos muestra el Padre Todopoderoso que Él es soberano y Él es quien gobierna en todo el mundo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bueno, mis hermanos, ahora ya que concluimos este estudio, espero que haya quedado en sus corazones y que tengan una feliz y bendecida noche.